Aquí podéis verlo, queridos amigos. El que es considerado por una amplísima parte de la población como el legítimo y verdadero Santo Grial, tan codiciado, tan buscado históricamente durante 2000 años, una persecución incansable que según muchos acaba en la Catedral de Valencia, en España. Pero antes de anticiparnos más acerca de este artefacto histórico, vamos a ponernos en perspectiva. ¿Qué es el Santo Grial? El Santo Grial es una reliquia muy extendida en la tradición cristiana, en la cual supuestamente Jesús tomó vino y lo repartió a sus apóstoles, entre sus discípulos, en la última cena. También donde José de Arimatea recogió la sangre que se vertía de las heridas de Jesucristo cuando estaba ya en la cruz. Y fue además la copa que el Cristo resucitado entregó a José de Arimatea cuando estaba en prisión, de la que consiguió sobrevivir debido a sus supuestas capacidades curativas, y que entre una serie de conflictos históricos, de hechos históricos mejor dicho, llegó a las manos de San Lorenzo mártir, que fue quien la introdujo en España allá por el siglo III después de Cristo, según una de las teorías del recorrido que siguió el cáliz, y fue en España donde estuvo pasando por numerosas iglesias hasta ubicarse finalmente en su lugar de reposo final, según algunas teorías, ojo, que es la Catedral de Valencia. Realmente no hay ninguna historia que esté lo suficientemente segura de ser cierta. La más aproximada sí que es cierto que es la de la Catedral de Valencia, pero hay otras muchas, y la mayoría de las que he tenido la oportunidad de leer sitúan al Santo Grial en España, en diferentes lugares, pero dentro del territorio español. Es muy curioso. Voy a poneros algunas imágenes más, queridos amigos, para tratar de haceros más ameno este contenido. Ahí podéis ver a San Lorenzo mártir, que como digo fue el que introdujo el Santo Grial en España. Es muy curioso porque el primer conflicto es, como siempre en este tipo de historias que ocurren hace miles de años, porque no se tiene una constancia absoluta acerca de si su existencia es o no una realidad. Pues el cáliz, la primera constancia escrita que existe al respecto, data del año entre 1081 y 1091 después de Cristo, más de 1000 años después de su supuesto uso por Jesús. Por tanto, ¿qué nos dice esto, queridos amigos? Esto nos dice que no hay garantías absolutas de que se trate de una historia real, aunque sí que es cierto que este primer escrito, que me vais a permitir que os lea cuál es este texto, es la narración Perceval del poeta Chrétien de Troyes, que tampoco presenta un grial como tal, como el que todos conocemos, sino que es una historia que, según el escritor, tomó de un libro antiguo, que no se refiere a él como un objeto santo ni como un objeto divino, y en definitiva no garantiza que el grial que ha llegado a nuestros días sea real, sino que esa historia se perfiló posteriormente en escritos de más adelante. Pero ¿qué es lo que, además de todos los hechos tan ansiadamente estudiados, lleva a la gente a pensar que el Santo Grial es un objeto que realmente existe? Pues entre todo es la posición de la Iglesia Católica, que si bien es cierto que no se ha pronunciado al respecto de la supuesta vericidad, si es que se puede decir así, de esta copa, se han impartido numerosas misas con este cáliz, que es el que podéis ver en la imagen. El que lo tiene en sus manos es el papa anterior a Francisco, es Benedicto XVI. Dos papas han obrado misa con este cáliz, lo cual quiere decir que la Iglesia seguramente también piensa que este es el cáliz verdadero, en caso, por supuesto, de que el Santo Grial sea algo real. Y muchos pensarán que es la sospecha a la cual también
en la película Indiana Jones y la Última Cruzada se hace un cierto guiño, muchos pensarán viendo ese cáliz, es un objeto demasiado lujoso como para un artilugio usado por Jesucristo, que era una persona, según la historia que nos ha llegado hasta nuestros días, muy humilde. Pero realmente no es toda la copa en sí lo que es considerado como el Santo Grial, sino el cuenco superior. Todo lo demás, todos los objetos de oro, las perlas, etc., todo eso fue añadido posteriormente en una manera de hacer más bello ese elemento. Por tanto, la copa superior de una especie de cerámica que podemos observar en esta imagen en la que Benedicto XVI lo está sujetando, es lo que es verdaderamente el cáliz. Esa es la historia, fundamentalmente, amigos, de uno de los elementos más ansiados y sobre todo más representados en la cultura popular, sin duda, de todo lo que a mitología cristiana se refiere, por supuesto. Ni siquiera en la Biblia se hace una mención directa al Santo Grial. Tengo aquí un ejemplar de la Biblia. En Lucas 22, 17, simplemente se dice: luego Jesús tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ello. Estamos hablando de una escena de la última cena de Jesús, en la que sí que se especifica que tomó una copa de vino, pero podría ser un elemento cualquiera. Tampoco sirve para confirmar la supuesta santidad, ni mucho menos la existencia de ese elemento que aún a día de hoy sigue siendo buscado y por supuesto despierta el interés de numerosos curiosos a lo largo del mundo, como es mi caso. Esto es todo lo que os quería contar al respecto de este elemento tan interesante, el cáliz de Cristo, y el cual, como digo, voy a emplear todas las fuentes que he leído en el corte que haga posteriormente para YouTube. Ahí arriba no he quitado mis redes sociales, para que si os queréis pasar por ellas a echar un vistazo, comentar, compartir conmigo cualquier contenido, publicaré, como digo, todas las fuentes que he leído y sobre todo aprovecho para recomendaros a los más interesados en estos temas históricos un canal llamado Mundo Viajero, en el que hace una ruta por todas las iglesias en las que presuntamente algún día estuvo alojado el Santo Grial, y además en otros vídeos cuenta su historia y sus supuestas teorías.